9 datos impresionantes sobre la vida de Moctezuma II. ¿Sabías que Moctezuma II, el poderoso emperador azteca, era considerado no solo un líder de su pueblo, sino también un intérprete de lo divino? Su vida estuvo marcada por creencias místicas y eventos proféticos que algunos dicen prefiguraron la llegada de los conquistadores españoles. A lo largo de la historia, la figura de Moctezuma II ha estado envuelta en misterio, especialmente su trágico final. Algunos lo ven como un líder prudente, mientras que otros lo perciben como un hombre cautivado por las profecías y paralizado ante la llegada de los conquistadores españoles. ¿Qué secretos ocultan sus decisiones? ¿Cómo fue su vida y su caída? Hoy, exploraremos quién fue realmente Moctezuma y analizaremos las múltiples teorías sobre su muerte. Pero antes de meternos en la legendaria historia de Moctezuma II, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras publicaciones históricas. Número 1. Nacimiento de Moctezuma II. De acuerdo con el calendario azteca, Moctezuma II vino al mundo en el año Seacatl, también conocido como Uno Caña, en 1467, un periodo que estaba bajo la influencia del dios Quetzalcóatl. Al ser presentado ante la corte, los astrólogos consultaron el Tonalamatl, el libro de los destinos, y predijeron que la presencia de Quetzalcóatl marcaría profundamente su vida. Esta influencia le brindaría inteligencia, firmeza y un control rígido sobre sus emociones. Sin embargo, los sabios advirtieron que la diosa Chalchiuhtlicue podría guiar su alma hacia profundos abismos de oscuridad. Luego de descifrar el destino del recién nacido, decidieron darle el nombre de su bisabuelo, Moctezuma, que significa Señor Furioso, al que añadieron Xocoyotzin, el joven. Como símbolo de su futuro como guerrero, le entregaron unas diminutas armas. Solo restaba esperar a que su cordón umbilical se desprendiera y enterrarlo en territorio enemigo. Un acto ritual que aseguraría su valentía en las batallas que vendrían. Número 2. La formación de un rey. Moctezuma, como príncipe, vivió sus primeros años rodeado de comodidades y el afecto de su madre en el majestuoso palacio de Tenochtitlán. Sin embargo, a los 5 o 6 años, su vida comenzó a cambiar drásticamente. En ese momento, siguiendo las costumbres de la nobleza azteca, fue separado de las mujeres y trasladado al Calmecac, un internado en el Sagrado Templo Mayor. En el Calmecac, los niños de la realeza y la nobleza recibían una estricta educación. Moctezuma fue instruido en ayunos y penitencias, disciplinas que le enseñaron a controlar sus emociones. Además, estudiaba materias esenciales como la retórica, la poesía, la religión, la historia y hasta la astrología. Pronto destacó como un alumno brillante, con un gran interés en los antiguos códices que guardaban la memoria ancestral de su pueblo, así como una capacidad de liderazgo natural, que sería esencial para su futuro. Número 3. La muerte de su padre y el ingreso en el Telpochcali. Pero su vida cambiaría abruptamente a los 13 años. La muerte repentina de su padre marcó un antes y un después en su destino. Mientras el consejo nombraba a Tizoc, hermano menor de su padre, como el nuevo Tlatoani, Moctezuma comenzó a recibir una educación militar en el Telpochcali, una escuela estatal obligatoria para todos los jóvenes aztecas. En el Telpochcali, Moctezuma se familiarizó con el uso de las armas y las estrategias de combate, destacándose rápidamente como un guerrero excepcional. Estos conocimientos le permitieron más adelante liderar campañas militares bajo el mando de su tío, el Tlatoani Ahuitzotl. Número 4. Una elección disputada. En 1502, tras la muerte misteriosa de Ahuitzotl, el Consejo Azteca se reunió para escoger al nuevo Tlatoani. Había muchos candidatos de gran reputación y nobleza, entre ellos Moctezuma, sus primos y hermanos, como Macuilmalinatl, el mayor, quien estaba casado con la hija de Nezahualpili, líder de Texcoco.
Al final, después de una intensa deliberación donde Nezahualpilli cambió su voto, Moctezuma fue elegido por unanimidad como el 9º líder de Tenochtitlán, conocido por sus virtudes y talento en estrategia militar. Cuando le comunicaron la decisión, Moctezuma estaba en el templo mayor meditando. La coronación fue majestuosa. Moctezuma aceptó el puesto y recibió las insignias reales, incluyendo adornos de oro y una corona de turquesas. Realizó un sacrificio en honor a los dioses, pinchándose con un hueso de jaguar y comenzando su reinado con una campaña militar para consolidar su poder. Con valor y habilidad, consiguió una victoria importante y capturó prisioneros para el dios de la guerra, Huitzilopochtli. Al regresar triunfante, Tenochtitlan celebró su ascenso con una fiesta de 4 días llena de bailes, música y banquetes para dignatarios. En la ceremonia oficial, Moctezuma fue coronado en la pirámide del Templo Mayor y realizó sacrificios ante la multitud. Más tarde, ofreció hongos sagrados a los invitados, guardando en secreto sus visiones. Sin embargo, la alegría fue breve, ya que una prolongada sequía causó hambre. Moctezuma respondió reduciendo impuestos, distribuyendo el maíz real y promoviendo reformas como una nueva burocracia y regulaciones para los pochtecas, los comerciantes. Antes de mencionar cómo fue su reinado, cuéntanos, ¿qué opinas sobre las disciplinas que le enseñaron a Moctezuma? ¿Crees que hubiera sido diferente su carácter si no hubiera tenido los privilegios que se le otorgaron como príncipe? Déjanos tu opinión en los comentarios. Número 5. El misticismo de Moctezuma en la adivinación y liderazgo. Moctezuma II era considerado dotado de habilidades de adivinación en gran parte debido a la importancia de estas prácticas en la cultura mexica, azteca y a su posición como emperador. Aquí hay algunas razones que contribuyeron a esta percepción. Uno de ellos es el papel de los tlatoani. Como emperador o tlatoani, Moctezuma tenía un rol religioso y político significativo. Se esperaba que los líderes aztecas interpretaran las señales divinas y hicieran predicciones sobre el futuro, lo que les daba un aura de misticismo. Otra razón fue la cultura de presagios. La cultura azteca estaba profundamente arraigada en la interpretación de presagios y signos. Los aztecas creían que los eventos naturales, como los eclipses y los cometas, eran mensajes de los dioses. Moctezuma, como líder, tenía que mostrar comprensión de estos signos. También fueron importantes los acontecimientos previos a la llegada de los españoles. Según las crónicas, antes de la llegada de Hernán Cortés, hubo una serie de presagios que presagiaban la caída del imperio azteca. Estos incluían visiones de fuego en el cielo, inundaciones y la aparición de un ave extraña. Moctezuma era considerado capaz de interpretar tales presagios, lo que incrementaba su reputación como adivino. Otra razón muy importante fue la relación con lo divino. Los emperadores aztecas eran vistos como intermediarios entre los dioses y su pueblo. Esto implicaba que tenían una conexión especial con lo divino, lo que les otorgaba una presunta habilidad para predecir, o al menos interpretar el futuro de acuerdo con la voluntad de los dioses. Registro en las crónicas. Muchas de las historias sobre las habilidades de Moctezuma provienen de relatos escritos después de la conquista española, lo que puede haber sido influenciado por la percepción europea de Moctezuma como un líder místico y religioso. Número 6. Un reinado difícil. Moctezuma se atrevió a cambiar el calendario, posponiendo la ceremonia de Año Nuevo al siguiente año, con la intención de evitar malos presagios, recordando la terrible hambruna de 1450 a 1454, cuando los aztecas vendieron a sus hijos a regiones más ricas para salvarlos de la miseria. También introdujo reformas en el protocolo y en las leyes que afectaban tanto a nobles como a plebeyos, lo cual generó resistencia entre facciones rivales, incluyendo a sus sobrinos, hermanos y seguidores de Ahuitzotl. En política exterior, Moctezuma logró importantes victorias militares,
expandiendo el territorio azteca y asegurando las rutas comerciales, pero también elevó los impuestos para financiar su nueva administración, provocando intentos de rebelión en las provincias, los cuales tuvo que sofocar. En este contexto, comenzaron los conflictos con su primo Nezahualpili, líder de Texcoco, quien posiblemente veía con recelo el poder creciente de Moctezuma y boicoteaba sus políticas. Esta enemistad pudo ser más personal que política, ya que Nezahualpili ejecutó públicamente a familiares de Moctezuma, lo cual generó sospechas de que Moctezuma pudo haber estado involucrado en su repentina muerte. Durante su gobierno, una serie de fenómenos naturales extraños, como eclipses, cometas y fuegos en templos, fueron considerados presagios de grandes desastres. Según las crónicas posteriores a la conquista, se mencionan 8 presagios funestos que habrían anunciado la llegada de los españoles. Estos incluyen visiones de fuego en el cielo, la aparición de un cometa, el incendio inexplicable de un templo, la aparición de un ave con un espejo en la cabeza, y otros fenómenos inusuales que se interpretaron como señales de cambios venideros. Aunque estos portentos fueron documentados después de la conquista, no se descarta que Moctezuma y sus astrólogos los interpretaran como signos de un fin inminente. Finalmente, en un hecho sin precedentes, Hernán Cortés y sus conquistadores llegaron a las costas del Golfo de México, marcando el inicio de un cambio histórico con el choque de 2 civilizaciones. Número 7. ¿Cómo recibió Moctezuma a los españoles? Según la leyenda, a inicios de 1519, Moctezuma recibió noticias de unos comerciantes sobre unas personas desconocidas en las costas del Golfo de México, con una apariencia extraña y montados en máquinas inusuales. Sorprendido, Moctezuma envió espías para que crearan detalladas pinturas de lo que observaron, incluyendo las naves, los objetos y los animales de estos extranjeros. Convocó a sabios de distintas ciudades para determinar si alguno reconocía a los recién llegados en los antiguos códices, pero no lograron identificar su procedencia ni sus intenciones. En una reunión de emergencia, los consejeros y nobles leales discutieron el mejor plan de acción. Algunos propusieron esperar y usar la diplomacia, mientras que otros, entre ellos Moctezuma y su hermano Cuitláhuac, preferían un enfoque más directo. No obstante, la indecisión y la subestimación del poder de los españoles beneficiaron a Hernán Cortés, quien formó una alianza con pueblos indígenas en desacuerdo con el dominio azteca, asegurando así un poderoso ejército y la guía hacia el centro del imperio. El 8 de noviembre de 1519, Moctezuma y Cortés se encontraron, con el español presentándose como representante del emperador Carlos V. Los españoles ingresaron a Tenochtitlán, una ciudad impresionante de 250,000 habitantes en el lago de Texcoco, acompañados de aliados indígenas. El encuentro fue impresionante para ambos lados. Los aztecas, sorprendidos por los caballos y perros traídos por los españoles, y estos últimos asombrados por la magnitud y el orden de la ciudad, superando sus experiencias en ciudades europeas. A medio camino en la calzada, nobles aztecas saludaron a Cortés con gestos de paz, llevándolo hasta Moctezuma, quien esperaba en un majestuoso trono. Moctezuma bajó un rico palio decorado. Caminó hacia Cortés con paso firme, escoltado por nobles que le ofrecían su brazo y le limpiaban el suelo para que no tocara la tierra. Los saludos entre ambos líderes se realizaron a la distancia protocolaria, con intercambio de obsequios y palabras a través de intérpretes, tras lo cual Moctezuma ordenó que los españoles fueran alojados en el palacio de Axayácatl para su descanso y reunión posterior. Número 8. Abandonado por los dioses. A partir de ese momento, los eventos se precipitaron. Cortés y sus capitanes capturaron a Moctezuma, junto a algunos de sus familiares y consejeros, temiendo un posible ataque dentro de la ciudad. Poco después, Cortés se vio obligado a abandonar Tenochtitlán para enfrentar a Pánfilo de Narváez, quien había llegado desde Cuba con la misión de detenerlo, ya que el gobernador de la isla
lo consideraba un rebelde. Cuando Cortés regresó victorioso, reforzado por los soldados, caballos y armas de Narváez, se encontró con un panorama complicado. Su lugarteniente Alvarado había masacrado a varios nobles aztecas y el pueblo, enfurecido, tenía a los españoles sitiados en el palacio. En un intento desesperado por calmar a la población, Cortés recurrió a Moctezuma para que intercediera, pero el tlatoani le advirtió que su gente ya no lo reconocía como líder y había elegido a otro. Pese a esto, Moctezuma aceptó salir a la azotea, donde fue rechazado por su propio pueblo y alcanzado por una piedra en la cabeza que, días después, le causó la muerte. Así, el 30 de junio de 1520, Moctezuma murió sin entender por qué sus dioses lo habían abandonado. Su vida terminó de forma trágica, y aunque fue uno de los líderes que llevó al imperio azteca a su máxima grandeza, la historia lo ha juzgado injustamente. Número 9. Las diversas versiones de la muerte de Moctezuma II. La identidad y motivación de los asesinos de Moctezuma han permanecido en el misterio durante 5 siglos, y su figura, como Güey Tlatoani de los mexicas, ha sido objeto de numerosas difamaciones. Moctezuma murió alrededor del 29 de junio de 1520, en el contexto de la guerra entre mexicas y españoles. Este conflicto, conocido como la Conquista de México, comenzó con un periodo de tensión que estalló en mayo de 1520, seguido de masacres y esclavización continuas. Moctezuma fue apresado poco después y murió días antes de que los españoles huyeran de Tenochtitlán en la Noche Triste. Existen varias versiones sobre las circunstancias de su muerte. 1. Versión de Cortés. Según Cortés, Moctezuma fue golpeado accidentalmente por una piedra lanzada por la gente y murió 3 días después, sin responsabilidad clara de nadie. 2. Versión de ataque deliberado. Otra narrativa surgida en el siglo XVI describe a los mexicas rebeldes lanzando piedras, flechas e insultos intencionados hacia Moctezuma. 3. Versión del suicidio. En esta variante, también del siglo XVI, Moctezuma se suicida al negarse a comer y tratar sus heridas, desalentado por el rechazo de su pueblo, con los españoles intentando salvarlo. 4. Versión de Cuauhtémoc y los seguidores. Una historia posterior presenta a los seguidores de Cuauhtémoc como los responsables de la muerte de Moctezuma, motivados por razones políticas y religiosas, incluso insinuando que Moctezuma se había convertido al cristianismo, convirtiéndolo en una especie de mártir. 5. Versión de asesinato por los españoles. En esta versión, apoyada por algunas fuentes nahuas y españolas, se describe a Cortés y sus capitanes como los asesinos directos o indirectos de Moctezuma, utilizando métodos como estrangulamiento o golpes. Comparada con las ejecuciones de otros líderes indígenas en América, esta versión resulta plausible y descarta la idea de que los mexicas fueran los únicos responsables. Antes de terminar, piensa y coméntanos cómo te imaginas que fue Moctezuma II en persona. ¿Crees que fue un buen rey? ¿O crees que pudiera haber cambiado la historia de alguna manera? Finalmente, te invito a ser parte de la Legión de Imperios, donde continuaremos explorando las historias mitológicas e históricas que solo aquí, juntos, podemos redescubrir. Suscríbete, comparte y mantén encendida la llama de la curiosidad. Te prometo, recién hemos comenzado.